Y bueno, ahora sí llegamos a algo que es bastante conocido, que es la pensión no contributiva por discapacidad. Esta pensión está dirigida a personas con discapacidad que además de tener discapacidad se encuentran en una situación de vulneración socioeconómica. Es decir, que no cualquiera puede cobrarla, ¿sí? A diferencia del certificado. El certificado lo puede sacar cualquier persona con discapacidad. La pensión no. Y va a tener muchas limitaciones. Nos va a pedir que no tengamos ningún ingreso, o si es un menor de edad, que sus padres no tengan ningún ingreso, que no se esté cobrando otro beneficio previsional, ¿sí? Si, por ejemplo, el papá o la mamá está jubilada o recibe la pensión por madre de 7 hijos, ya no la va a poder cobrar, ¿sí? Que sea argentino o argentino naturalizado con 5 años o residencia permanente en el país de 20 años. Y además se va a pedir otro documento que no es el certificado de discapacidad, que se llama certificado médico oficial, que es muy antiguo, que es el famoso que saca porcentajes de discapacidad. ¿Vieron todos los que tienen certificado de discapacidad de ahora? Vieron que no dice un porcentaje. En cambio, este certificado sí es mucho más antiguo, habla de porcentajes y dice que la persona con discapacidad que lo solicite tiene que tener como mínimo 76% de discapacidad, si no, no se le otorgan. Bueno, si alguno está pensando, digamos, en sacarla, tiene que tener en cuenta que la pensión hoy por hoy está tardando más de un año en salir, ¿sí? Creo que ahora está pagando alrededor de 5.000 pesos por mes y sí es importante saber todo este tiempo que está demorando, que es muchísimo para obtener, o sea, desde que uno presenta los papeles hasta que efectivamente se la otorgan. ¿Sí? Bien, una cosa que sí es importante de la pensión es que para aquellas familias que no tienen ingresos, la pensión nos permite no solamente tener un ingreso económico, sino también tener una cobertura de salud, ¿sí? Que esta cobertura es la famosa PROFE, ¿sí? Que ahora en realidad se llama Incluir Salud. El que la tiene debe saber que PROFE es muy mala como cobertura de salud, pero bueno, frente a no tener ninguna cobertura es importante tenerla porque hay prestaciones que vamos a necesitar para la discapacidad que el sistema público no nos lo da, ¿sí? Si yo quiero tener un maestro integrador, ningún hospital me va a dar un maestro integrador para mi hijo. ¿Se entiende? Bien. Entonces, todo beneficiario de PROFE de la pensión puede sacar PROFE, ¿sí? Es solamente mostrando un comprobante de cobro de la pensión, más el hecho de no tener ninguna otra cobertura de salud, lo habilita a tener PROFE. Y bueno, y ahora viene una de las cuestiones más importantes, que esto sí nos atañe a todos, que tiene que ver con la cobertura de salud. ¿Sí? El certificado de discapacidad lo que nos da en mayor medida, que es lo más importante, es que nos permite pedirles a nuestras coberturas de salud, ¿sí? Cosas que el resto de la población no le puede pedir. Por ejemplo, como decíamos antes, el maestro integrador, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos comprar una ayuda tecnológica, ¿no? Como que son muy caras, un magnificador. Bueno, otra persona, su obra social, no se lo puede pedir. Nosotros lo podemos hacer porque tenemos certificado de discapacidad, ¿sí? Es decir, que lo que nos va a permitir, no sé si saben, pero toda obra social y prepaga tiene el plan médico obligatorio, que es decir, lo que toda obra social le tiene que cubrir sí o sí a sus afiliados. Por ejemplo, vieron que si uno va al traumatólogo siempre da 12 sesiones de kinesiología, ¿no? 10 o 12, más de eso no dan. Porque, bueno, hasta ahí dice el plan médico que tienen que otorgar, ¿sí? En cambio, nosotros, no sé, en este caso, una persona con discapacidad motora que lo requiera puede pedir sesiones ilimitadas, ¿sí? Así que, digamos, este es el beneficio más importante de todos. Y sí, lo que tenemos que tener en cuenta entonces es que nuestra obra social, nuestra prepaga o cobertura de salud, porque podríamos tener PAMI o PROFE, ¿sí? Están obligadas a brindarnos esto al 100%. ¿Qué significa? Que nos tienen que brindar todo tratamiento médico que se nos indique, todo tratamiento de rehabilitación, medicación, elementos ortopédicos, productos de apoyo, como puede ser el magnificador, ¿sí? No sé, el maestro integrador, transporte si lo necesitamos. Todas estas cuestiones nos la tienen que cubrir obligatoriamente, siempre y cuando estén relacionadas con nuestra discapacidad. O sea, si yo me enfermé de gripe, no me lo cubre, obviamente. Si yo tengo certificado por discapacidad visual y de golpe empiezo a perder un poco la audición y quiero pedir un audífono, no me lo va a cubrir.
¿sí? Me va a cubrir todo lo que tenga que ver con visual. Bien, ¿cómo se hace para pedir esto de manera correcta? Y esto es importante porque muchos de nosotros lo que solemos recabar en la asociación es que frente a la negativa de la obra social lo compran por sí solos. Y no, la obra social y la prepaga están obligados a cubrirnoslo. Entonces tenemos que dar esas luchas porque también allanamos el camino a futuro para seguir pidiéndole cosas, tanto para nosotros como para el resto de la población con discapacidad. Bueno, ¿cómo pedimos una prestación? Necesitamos siempre sí o sí la prescripción médica, ¿sí? En este caso de nuestro oftalmólogo que diga que necesitamos esta rehabilitación, necesitamos este producto tecnológico, ¿sí? Siempre con la mayor cantidad de especificaciones posibles, no magnificador y nada más. El magnificador que ya vimos, que ya sabemos que no funciona, que mide tanto, con pantalla de tanto, de tal marca, o sea, absolutamente todas las especificaciones técnicas de eso. Además de eso, vamos a presentar una copia de nuestro certificado de discapacidad, ¿sí? Y una nota nuestra solicitándolo, ¿sí? Y además de eso, en el caso, por ejemplo, que sea la compra de un producto, vamos a agregar también el presupuesto. Si es rehabilitación visual, no obviamente porque, bueno, iremos a algún centro que ya está, no hace falta presentar el presupuesto. O sea, presentando estas 3 cosas, o 4 en el caso de agregar el presupuesto,